Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de la segunda Feria Virtual del Libro España. En esta oportunidad estamos contando con la presencia desde España con Juan Ramón Barbero. Juan Ramón Barbero Barrios nació en Úbeda, Jaén, España. Es periodista y trabaja actualmente como redactor de los servicios informativos de Canal Sur Televisión en Sevilla. Como autor ha publicado las novelas Génesis del aborto y Solo tú en el mundo. También un libro de memorias periodísticas, No ha sido todo, y un libro de viajes titulado Japón, punto y aparte. Una indagación sobre la cultura y la educación japonesas. Ha sido autor de varios documentales por todo el mundo, maestros mexicanos, entre ellos en Buenos Aires, Ucrania, Independiente y Japón, punto y aparte. Título homónimo de su libro de viajes, que ha superado el 1.000.000 de visitas en YouTube. El día de hoy hará la presentación de su libro, Japón, punto y aparte. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, por favor, estimado Juan. Hola, buenas tardes. Desde aquí, desde Sevilla, buenos días. Sí, cruzamos el charco al otro lado del Atlántico. Gracias de nuevo, una vez más, a la Feria Virtual del Libro de España, en especial a la embajadora cultural, a Silvia Vidalón, peruano-española, que está haciendo una gran labor y quiero hacer este reconocimiento desde aquí. Y por su apoyo inestimable a todos mis trabajos. Gracias, Silvia Vidalón, una vez más, por tu esfuerzo, denodado esfuerzo, por sacar adelante este proyecto. Bueno, hoy toca hablar de un libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Japón, punto y aparte. Japón, punto y aparte es el resultado de una visita que hice al país del sol naciente, que llamamos, a Japón, hace algunos años. Mi afán por descubrir pues, algunos sistemas educativos en el mundo, quise ver una cara que hasta ese momento, no había visto. Era la cara de la excelencia educativa, de los buenos datos, de las buenas referencias a nivel internacional, qué significaba el sistema educativo nipón. Yo había estado en otros lugares donde me había fijado más en los contextos socioeconómicos y su influencia en las dificultades para salir adelante en otros lugares del mundo, ya sea en el norte de Argelia o en espacios de marginalidad en distintos países. Pero yo quería conocer cuáles eran las claves, por contra, de un buen sistema educativo, de un sistema educativo que triunfaba y que al menos daba estándares de calidad y que eran reconocidos por entidades de todo el mundo. Ese sistema, así como el finlandés en Europa, puede ser, a nivel internacional, sin duda el sistema japonés para mí podría ser una referencia. Y yo quería preguntarme hasta qué punto la mentalidad japonesa influía en esa valoración alta que se tenía del sistema educativo japonés. ¿Hasta qué punto las condiciones, la cultura, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra idea de lo colectivo, nuestra idea del progreso, tienen que ver con los resultados educativos? Por tanto, iba con un doble enfoque: conocer el sistema educativo japonés, pero también adentrarme en lo que significaba la cultura japonesa. Y volvemos de nuevo al inicio de los proyectos. Todos los proyectos, en este caso ese documental que se llamó Japón, punto y aparte, y que dio lugar a este libro, que se llama Japón, punto y aparte, digo que todos los proyectos empiezan por un acto volitivo, por una intención de hacer, por una decisión personal que tiene que ver con el hecho de ir adelante. Yo no tenía muchos contactos en Japón, pero sí que tuve la posibilidad de contactar con una estudiante japonesa que estudiaba aquí en Sevilla, cultura española, a la que le propuse sencillamente viajar a su país e incorporarme con su familia a vivir durante unas semanas. Para mí el hecho de adentrarme y convivir con esta familia era
tomar el pulso real de lo que significaba vivir en Japón. No quería tener una mirada turística, sino más bien una mirada no solo de viajero, sino de investigador. Y en lo posible, convivir, ya digo, con esta familia allí en Japón. Esta chica me dijo que sí, que adelante. Viajé a Japón y allí estaba ella esperándome con su familia. Me alojaron en su casa, por lo cual siempre estaré profundamente agradecido. Ellos fueron tremendamente hospitalarios. Me trataron como a uno más, como son los japoneses. Y esta es una de las primeras características de este pueblo, su hospitalidad. El otro es importante, el otro es alguien que tiene que ver mucho con ellos mismos, en la medida en que tratan bien al otro, se están tratando bien a sí mismos. Y en ese sentido, el hecho de recibirme en su casa significaba para ellos un pequeño acontecimiento, que yo traté de estar a la altura, sencillamente. Pero al mismo tiempo que ellos me recibían, para mi sorpresa, pues era incapaz de darles una muestra de afecto. Era muy difícil, bueno, pues darles un abrazo, sencillamente. Marcaban unas distancias que para mí, que vengo de España, que venía de España, era difícil de entender. Según iban pasando los días, necesitaba esa especie de afecto, de cariño, incluso físico con ellos, que realmente era difícil de conseguir por esa frialdad, por otra parte. Esa mezcla entre afectividad y frialdad fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Y luego, pues sí que verifiqué algunos aspectos que venían en algunas de mis ideas previas respecto al pueblo japonés. Es cierto que aunque yo solo les había pedido que me alojaran y les había pedido compartir casa con ellos, cuando me levanté el primer día, después de descansar, para iniciar el trabajo con mi cámara, con mi equipo de televisión, reconozco que tanto la amiga Kanako como su madre, Coco, pues tenían todo un programa de actividades a lo largo de los siguientes días que realmente me apabulló. No les había pedido nada, simplemente les había pedido que organizaran alguna visita o que me contactaran con algún centro educativo de la zona para que yo pudiera hacer alguna entrevista. Sin embargo, ya digo, me han hecho todo un catálogo, cual productores de televisión, concreto y específico y numeroso y voluminoso sobre posibles visitas. Y así que empezamos a trabajar yendo a distintos centros a hacer todas esas visitas a los centros educativos, como digo, ¿no? En ningún centro educativo me encontré nunca a alguien que hubiera fallado a la cita. En ningún centro educativo me encontré alguna clase de impuntualidad. Todo sucedía según lo que estaba previsto. Eso era muy confortante. Y otro hecho que a mí me llamaba mucho la atención, cuando yo llegaba a hacer esas entrevistas para mi documental, todo esto lo cuento en este libro, todas estas peripecias, cuando me recibían para hacer esas entrevistas, realmente me trataban como si fuera una autoridad española, como si hubiera sido literalmente un ministro, para mi sorpresa. Porque para ellos, vuelvo a decir, el otro es sencillamente algo a lo que honrar, alguien al que honrar, sea ministro o sea el primero que aparece por allí. Yo no era muy conocido, era un simple periodista español que quería hacer un reportaje. Pero ese hecho de que fuera a su casa, a sus centros educativos, ya les parecía algo absolutamente honorable y digno de todo agradecimiento. Esas reverencias que me hacían, esa recepción que me hacían, una taza de té para cada entrevista, me ofrecían unas zapatillas por las que andar por el centro educativo, me ofrecían cualquier necesidad que yo tuviera, ahí estaban ellos para facilitarlo. Así que inicié una serie de entrevistas con ellos. Comencé con una profesora de infantil que me dijo algo que me llamó la atención desde el principio, ¿no? Cuando le dije, ¿qué pasa con los niños que son disruptivos, los niños dificultosos, los niños que no paran quietos en clase? Puesto que vosotros no
según tengo entendido, le dije a esta profesora de infantil, no creéis en el uso, por supuesto, de la fuerza ni de la coacción con los niños, ¿cómo conseguís esa disciplina? Entonces me dijo sorpresivamente que los niños nunca hacen nada mal y que todo tiene que ver con dejar que el niño se exprese y desarrolle su carácter. Unos necesitarán más tiempo y otros menos tiempo, pero para ellos la clave era tener la paciencia suficiente para dejar que el niño se expresara. Ese punto de partida ya me llamó la atención, ¿no? Y luego seguí indagando sobre cuestiones que tienen que ver con la forma en que ellos tienen de educar a los niños. Los niños tienen un concepto muy claro de lo que es el colectivo, también los mayores. Para ellos el individuo está por debajo del colectivo. Yo en mi reportaje, que digo que se llama Japón, punto y aparte, y que podéis verlo en YouTube, y que afortunadamente ha tenido muchísimos seguidores y muchas visitas, digo que cómo es posible que en un país occidental, capitalista, donde hay un progreso económico, a pesar de la grandísima crisis económica que han vivido durante las 2 últimas décadas, un progreso económico y que esa es la visión que ellos tienen, el capitalismo, es posible que haya un sentido colectivista tan importante. Para ellos, el colectivo siempre está por encima de todo. Y para esa sociedad, pues el individuo siempre está por debajo del conjunto. De hecho, uno de los grandes asuntos que se achacan, las críticas que se hacen al sistema educativo japonés, es el hecho de que el niño pueda quedar aislado. ¿Qué pasa con ese niño que no responde, que no cumple con las expectativas que esa sociedad le muestra o le marca? Es verdad que para el niño que no supera esas expectativas, la cosa es difícil. Muchos padres, como sabemos, prefieren dejar que esos niños se queden en sus habitaciones incomunicados, a veces por vergüenza de la propia familia, que no toleran que ese niño esté fuera del sistema y lo dejan ahí porque tampoco ellos quieren enfrentarse a esa sociedad que no los termina de admitir. Lo cierto es que efectivamente se dan muchos casos de aislamiento, de ostracismo, y al mismo tiempo, paradójicamente, también el sistema educativo ofrece muchísimas posibilidades, aulas de refuerzo, horas de refuerzo, a los profesores se les pide que dediquen más horas de las que pueden ser normales para que se consigan los objetivos de que todos los niños terminen de pasar su curso. Porque no pasar de curso es un fracaso no solo para el individuo, sino para el colectivo, para el centro en cuestión, el centro educativo en cuestión. A mí me dijeron los profesores que el objetivo, cuando se inicia cada curso, es que todos los escolares pasen de curso. Si alguien se queda atrás, es una especie de vergüenza para el niño, pero también para el centro, y no digamos para su familia. ¿Esto puede ejercer una presión sobre los individuos? Sin duda, la ejerce. Pero al mismo tiempo, el colectivo está dispuesto a ofrecer todas las posibilidades para que ese niño pueda salir adelante. Hay muchos aspectos en Japón que me llamaron la atención. Por ejemplo, el hecho de que no hubiera ruido en la calle, a pesar de la cantidad de coches que allí había en aquellas calles, ¿no? Sin embargo, la calle era un espacio prácticamente de silencio, como lo era el interior de los vagones del tren o del metro. ¿Cómo era posible que en un vagón hubiera 150, 200 criaturas, o en un tren, quiero decir, y no se oyera prácticamente nada? Ellos tienen unos códigos que respetan a rajatabla, como el hecho de que en las estaciones de tren o en la misma calle no hubiera nunca un papel sobre el suelo. Para ellos, la limpieza, el silencio, son absolutamente sagrados. Yo he asistido al espectáculo increíble, el hecho de que, porque ellos, los japoneses,
son muy prácticos a la hora de comer, sobre todo en días laborables. Sacan todos sus alimentos empaquetados o en tupper en el tren de camino al trabajo o de vuelta del trabajo, y a veces comen, almuerzan, cenan de una manera prácticamente funcional en 10-15 minutos. Y es asombroso cómo les ves a tu lado sacar todos los alimentos, todos los botes, todos los tuppers, y ejercer ese almuerzo, hacer ese almuerzo, y no dejar a su alrededor ni una migaja de pan, nada. Una vez que han comido, recogen todo con una pulcritud extraordinaria. Observas el suelo de ese vagón de tren concreto y lo ves absolutamente impoluto. Y yo creo que hay una especie de miedo a que alguien pueda romper ese equilibrio. ¿Quién se atreve a dejar una simple botella de agua vacía? Yo no me atrevía a dejar una simple botella de agua vacía. Yo sabía que si yo dejaba mi botella de agua vacía ahí en medio, iba a romper ese equilibrio. Por otra parte, ellos tienen una capacidad de sacrificio muy, muy importante. Un momentito. Recuerdo que en un momento dado quise grabar a unos chicos jugando al fútbol. Llegué muy tarde, quedaban 5 minutitos para terminar el partido. Apenas me dio tiempo a sacar la cámara y tomar algunas imágenes, y les pedí al entrenador y a ellos si por favor podían alargar el partido unos minutos más. Me dijeron que sí, y con todo entusiasmo, como si empezaran el partido, volvieron a la cancha para dejar que yo grabara unos minutos. Otro elemento que funciona en ellos es la jerarquización, la jerarquía. Las generaciones se van sucediendo casi milimétricamente respetando códigos que afectan a todos, desde el más pequeñito hasta el padre, el abuelo o el bisabuelo. Es asombroso ver cómo reaccionan, y lo hemos visto en muchas ocasiones, en catástrofes como la de Hiroshima. Son capaces en momentos dramáticos de guardar esos códigos a pesar de todo, de hacer que todo sea menos catastrófico de lo que en principio podría parecer. Y es que tienen unos fundamentos religiosos, básicamente el budismo y el sintoísmo, que les hacen tener unos principios que realmente les hacen mantener un modo de vida común y respetado por todos. También es importante conocer cómo es, en este sentido, su actitud. Volviendo al accidente de la central nuclear de Fukushima, cuando las personas tenían que ir a los establecimientos a adquirir agua, garrafas de agua, no hacían acopio, no compraban 5, 6, 7 garrafas para llevárselas y poder correr el riesgo de que otros congéneres suyos se quedaran sin agua, sino que lo que hacían era adquirir una o dos, no hacer acopio y volver a la cola para comprar una o dos más. Para así impedir que los demás se quedasen sin agua. Igual puedo decir, cuando en aquella ocasión tenían que hacer uso de las cabinas públicas de teléfono, no dedicaban más de un minuto, el que era suficiente para llamar a sus familias y decirles que, bueno, que estaban bien o lo que se había pasado, para que así otros que estaban esperando en la cola de la cabina telefónica pudieran también tener su oportunidad. Yo nunca tuve, en el centro de Tokio, nunca tuve la sensación de inseguridad. Nunca pensé que a mí alguien me podía atracar o asaltar, y estaba absolutamente convencido de que si ocurría, me dejara en una determinada estación mi cartera, volvería a las 2 horas o a las 3 horas y allí estaría mi cartera. También estoy seguro de que si dejo, como hacían ellos, dejaban sus bicicletas delante de sus edificios de oficinas sin candado, nadie se atrevía
a robar. Era algo que no pasa por la cabeza de ningún japonés, porque sería como deshonrar. De nuevo, volvemos a lo mismo, es una deshonra para ellos y sobre todo para su familia y para su entorno, ese hecho tan, digamos, delicado o tan censurable como es el de apropiarse de algo que no es tuyo. Yo quise conocer cuál era el secreto de esta cultura japonesa. Me empeñé en ir aún más allá. ¿Por qué? ¿Por qué esta sociedad era tan aparentemente equilibrada, tan cohesionada, en un espacio tan pequeño? Alguien me dijo, justamente por eso, por estar ellos dentro de una isla, no tenían más remedio que cuidar esos códigos, respetar esos códigos para su propia supervivencia. Me fui a visitar un restaurante en el centro de Tokio, en el barrio de Shibuya, un restaurante que se llama El Castellano. Allí encontré al propietario, era un español, y también había quedado en aquel lugar con un profesor español que llevaba 30 años en la Universidad de Tokio enseñando cultura y literatura españolas. Yo quería hablar con este hostelero y también quería hablar con este profesor al que me costó bastante tiempo convencer. Finalmente llegué a este restaurante, en El Castellano, en Shibuya, también con mi cámara dispuesto a hacer esa entrevista que yo quería hacer para descubrir, para indagar aún más sobre en qué consistía esta misteriosa cultura japonesa que hacía que yo viera un país absolutamente equilibrado, armónico, lo que al menos se veía o yo veía como viajero era absolutamente, bueno, como el colmo de la civilización. Yo estaba asombrado de todo eso. Yo sabía que tenía que haber un lado oscuro, o pensaba o sospechaba que tenía que haber un lado oscuro. También todos sabemos, ¿no?, las cifras de suicidios, de peajes que se pueden pagar cuando estas sociedades tan aparentemente perfectas logran estos niveles. Más allá de efectivamente, los precios que se tienen que pagar como sociedad, pues para mí de verdad que era una sociedad, y lo que advertí es una sociedad absolutamente fastuosa. Y quise hablar con este profesor. Y este profesor, que me había dicho que sí en principio, cuando llegué allí al restaurante castellano, finalmente me dijo que no. Yo intenté convencerle finalmente, pero él me declinó y no quiso atenderme. Él, de alguna manera, ya se había vuelto japonés, porque para un japonés explicar en pocas palabras lo que significa su cultura es muy difícil, porque para un japonés la realidad es tan poliédrica, es tan enorme, tan compleja, que es muy difícil condensar en unas cuantas opiniones en qué consiste, en este caso, la cultura japonesa. Me fui con esa pena de no haber entrevistado a este profesor para conocer aspectos relacionados con esta fascinante cultura. Él, de alguna manera, ya era un japonés más, porque el japonés, cuando yo le preguntaba en la calle cualquier aspecto relacionado con una dirección o con algún asunto vinculado a su propia historia, el japonés, si no sabe aquello que le preguntas, prefiere no decirte nada. No te va a contar algo que no sabe. Por respeto a su propia ignorancia, y a ti que le preguntas, él nunca te dirá algo que él no sabe. Prefiere decir, no lo sé. Y a veces tenemos la sensación que están un poco así como en babia, ¿no? No es eso, es sencillamente pues que ellos prefieren no decir no hablar de aquello que no saben. También tienen bastantes dificultades para decir no. Para ellos el decir no a alguien es una especie de ofensa y tratan de evitarlo a toda costa. Ese es otro aspecto, otra particularidad que me llamó la atención. Y, en fin, una serie de aspectos que ya digo que fui conociendo en mi visita a Japón, y que este hostelero, que sí que me quiso atender, el dueño del Castellano, pues sí que me dio algunas de esas claves que eran muy, muy importantes. Por ejemplo, el hecho educativo, ¿no?, la necesidad que había de sacar adelante siempre a los chicos colectivamente, y que las familias tenían, los centros educativos y el colectivo, las entidades en general y la sociedad en general tenían como objetivo que nadie quedara atrás. Pero también me dijo, también cuando al chico
a los educandos se les ha dado todas las facilidades y esa persona finalmente no ha aprovechado, entre comillas, no ha aprovechado todas esas facilidades o esas posibilidades, es verdad que la sociedad japonesa, de alguna manera, lo olvida. En ese sentido, sí que nuestras sociedades a este lado, y quizá con una componente cristiana o basadas en el humanismo cristiano, sí que son algo más compasivas. A nosotros, por ejemplo, en España o en Latinoamérica, sí que la gente que se queda atrás nos genera una compasión que nos hace empatizar con aquel que no obtiene según qué resultados. Ahí sí que había una diferencia. Y ahí reivindicaba yo, como ellos reivindicaban con sus tradiciones sintoístas y budistas, reivindicaban sus viejas tradiciones culturales y religiosas, yo también me reafirmé en mi propia identidad cultural, en mi viejo humanismo cristiano, el europeo y también el latinoamericano. Y dije, ¿por qué no ponemos en valor también en nuestros propios sistemas educativos todo aquello que realmente, esos principios que realmente nos han hecho progresar como sociedades? En ese sentido, además de conocer, que me encantó, pues, los rasgos fundamentales de Confucio y la influencia de Confucio y las tradiciones orientales, también sentí un cierto orgullo, una gana de reivindicar nuestra propia cultura aquí en nuestro país. En fin, que son muchos aspectos, que ese documental está en YouTube, que se llama Japón, punto y aparte, que tiene el mismo título que este libro, que el libro y documental son complementarios, que gracias a ese documental pude hacer este libro y que estoy muy contento de que ese tema, el tema de Japón, haya tenido la repercusión en la red que ha tenido. Os animo a que lo miréis, a que lo conozcáis y a que ofrezcáis sencillamente vuestras opiniones. Sabemos que Japón siempre genera división de opiniones, pero eso es sano y es rico para nuestro debate. En fin, hasta aquí mi presentación de este libro, Japón, punto y aparte. Estoy encantado una vez más de estar aquí en la Feria Virtual del Libro de España. Gracias de nuevo a la Confederación Internacional del Libro. Gracias de nuevo a los organizadores de la Feria Virtual del Libro y en especial a Silvia Vidalón, embajadora cultural y poeta, magnífica poeta, rapsoda, española, peruana española. Mi gratitud enorme por este apoyo. Nos vemos en la próxima. Bien, muchas gracias por haber acompañado en estos momentos a Juan Ramón Barbero. Seguimos con la programación de nuestra Feria Virtual del Libro de España. Muchas gracias. Gracias.